Porque Bunny Blasty sabe. Pero bueno, gentecita autista. Estamos aquí para ver un video de David Senko, porque me han dicho que En la boca del miedo es pedazo de película y pedazo de historia. Pero curiosamente yo no sabía de su existencia hasta, pues bueno, cuando me puse a revisar bien firme la filmografía de Sam Neill. O bueno, de hecho sabía que existía, pero no le había echado bien el ojo. Así que creo que es un buen momento de aprovechar la situación para conocer de qué va. Porque me han dicho tantas veces que es cine absoluto que quién soy yo para negárselos. Aparte, es una excusa para ver un tema de terror y poner nuevamente a esta Winnie My Little Pony en el frente. Que de paso, pregunta seria chat, ¿debería o no ser una cebra? Lo veremos en los comentarios. Hoy volvemos a uno de los pilares del canal, el horror cósmico, un género de terror muy especial y horripilante si es ejecutado correctamente. Cuando se habla de este género lo tenemos claro. En el caso de la literatura, la mención del escritor estadounidense H.P. Lovecraft es inevitable, el que es considerado por muchos como el padre del género, a pesar de que autores anteriores ya llenaron el terreno décadas antes del escritor de Providence. Pero quedarse en Lovecraft es solo rasgar la superficie. Existen autores enormemente talentosos que han aportado su granito de arena en el mundo del horror cósmico, más que nada porque el terror escrito es el ecosistema ideal para crear este tipo de historias que juegan... Curiosamente yo del grupo de libros que leí yo de Lovecraft, siempre he sentido de que él no es tan bueno para generar horror cósmico. O bueno, irónicamente, ¿no? La percepción moderna del horror Lovecraftiano, él la utiliza y la genera, pero creo que es más bien un caso ¿cómo se llama esto? Creo que es un caso de él es quien lo hizo popular, pero definitivamente creo que no es quien mejor lo ha hecho. No sé si lo he comentado antes en los videos de Lovecraft, pero desde que me puse a leer un buen par de historias debido a que pues la serie le encanta, ¿no? Y me recomendó un par de cosas, me di cuenta de que, claro, sus historias están bastante buenas, tienen buena narrativa y todo lo que quieras, pero en términos de generar ese ambiente tan horrible que genera lo Lovecraftiano, lo desconocido, lo cósmico, siento que hay mejores ejemplos. Por eso digo que es curioso, porque suena tonto decir que Lovecraft no le sabe a lo Lovecraftiano. Pero siempre es una frase que quise decir en directo porque se me hacía chistoso. Pero... sí, ese es el término. Creo que el género tiene ese nombre porque Lovecraft lo hizo popular, más no porque sea el mejor exponente de ello. Aunque también, creo que es mi opinión. He visto muchas críticas a la narrativa y su escritura, eso sí, ¿eh? Muchos ensayos analizando sus obras y viendo que tienen varios fallos. Pero no sé, creo que yo también comparto esa opinión. Me gustaría ver qué opinan ustedes también al respecto, si es que se han leído libros de Lovecraft. De Lovecraft, más allá de los clásicos, ¿no? Tipo, más allá del Necronomicon, de historias de Cthulhu y cosas por el estilo. Lancemos el resto de sus historias. Yo que recuerdo que la serie me recomendó un recopilado. Para ser el padre del género, hay mejores autores. Sí, básicamente. Él es como el progenitor, más no el mejor. O no sé, eso es lo que pienso. Quiero ver qué opinan los demás en los comentarios. Me da para discusión, ¿sabes? Con horrores incomprensibles. Podríamos decir que las letras son el medio ideal para contactar con lo arcano. Si nos metemos en los medios audiovisuales como el cine, las series o los videojuegos, la cosa se complica. Más que nada porque la naturaleza de estas artes van en contra del horror cósmico. Me refiero a la famosa frase de los medios audiovisuales: muestra, no cuentes. Si tu obra audiovisual necesita un narrador contando constantemente lo que está ocurriendo, se trata de una obra mediocre. El horror cósmico subraya lo inimaginable, algo tan extraño que no se puede interpretar a simple vista. Y de hecho, basta una mirada para hacer que una persona pierda la cabeza. Es por ello que muchas obras audiovisuales, que tratan de meter un pie en el mundo del horror cósmico, suelen caer en lo típico. Uy, mira, un bicho con tentáculos, qué asco. Cuando en realidad el concepto es mucho más profundo y existencial. Pero dentro del cine existe un hombre que bordó el sentimiento de horror cósmico de una forma magistral. Me refiero ¿No te da suficiente lucidez? No, yo diría que al contrario, Lovecraft me da demasiada lucidez. Eso sí, sí pienso como en muestras del horror cósmico moderno que me gustan mucho. No necesariamente en libros, pero no sé, si hablamos de libros, me gusta mucho The Hard, lo he dicho múltiples veces, pero más que nada por el ambiente emocional que llega a trabajar la idea de esta entidad cósmica. Me gusta muchísimo Look Outside, siento que es una... Es un ejemplo maravilloso en porque se logra mostrar y al mismo tiempo no hacerte entender
creo que lograrlo de manera audiovisual es fantástico. Es como la vuelta a la tuerca de lo que acaba de mencionar David Senko, ¿no? Eso está genial. Me atrevería a decir que tal vez la interpretación de la película de The Color of Outer Space, donde está Nicolas Cage, aunque no realmente, no. Es que ese no tiene tanto horror cósmico Lovecraftiano, es más convencional, creo que por eso me gusta. Podría mencionar dos cosas. De hecho, uno de mis favoritos, y creo que tiene que ser el más potente de todos, es... ay, ¿cómo se llamaba? El libro creo que se llama Nunca existió una división de... ay, no me acuerdo. Una división antimímicos, creo que se llama. Ese libro es un dolor de cabeza, pero es increíble. Es increíble, viejo. A mí lo que me parece curioso fue el de Unorthodox Kitten. Sí, sí lo conozco, porque se lleva la matemática y su complejidad al horror cósmico. Ese también está muy, muy bueno. ¿Viste? Entonces creo que ese es el punto. Lovecraft, tal vez para la época pudo haber sido un gran exponente, pero definitivamente hay mejores historias, a mi parecer, ¿eh? Grande de John Carpenter. Aquí he de subrayar la obra magna del director, La Cosa, una película que en principio parece una cinta de horror visceral y body horror, que lo es, pero es que también transmite esa sensación de miedo a lo desconocido, de paranoia, de enfrentarse a algo que te supera por mucho y que es invencible, algo que pocas obras pueden hacer. No voy a soltar más alabanzas sobre La Cosa, porque ya tenéis un vídeo entero en el canal al respecto. Aunque se trata de uno de los primeros vídeos, una producción algo menos cuidada, podéis echarle un ojo. Sin embargo, a pesar de que La Cosa se robe todas las miradas, hay otra obra de Carpenter que con el paso del tiempo ha ido consolidándose como una de las mejores representaciones cinematográficas del horror cósmico, En la boca del miedo, de 1994, protagonizada por el recientemente fallecido Sam Neill. Aunque su estreno pasó relativamente desapercibida y no obtuvo un gran éxito comercial, hoy es considerada una auténtica película de culto, y para muchos aficionados al género una de las adaptaciones más fieles al espíritu de Lovecraft, sin estar basado directamente en ninguna obra del autor. Esto es cosecha propia de Carpenter y el guionista, Michael De Luca. Y ya que estaba haciéndome una maratón de películas de Sam Neill en su honor, qué menos que revisitar una de sus grandes actuaciones, y una de las mejores películas que expone lo terrorífico. Lea El laberinto. Allí no estaba atado a las limitaciones del límite de caracteres de las revistas pulp. Interesante. Lo tendré en consideración. Que puede ser el género del horror cósmico, y que hoy exploraremos el horror cósmico de En la boca del miedo. Como no, decir que habrá spoilers. No os robo más el tiempo. Sin más dilación, comenzamos. Uy, pero yo quiero ver la película y no spoilearme. Bueno, chicos, bye. ¡Adiós! Comencemos situando la trama. La historia comienza con un hombre encolerizado siendo encerrado en una celda de un hospital psiquiátrico. Este es nuestro protagonista, John Trent, un investigador especializado en descubrir fraudes relacionados con aseguradoras. Desgraciadamente para Trent, sufrió un destino muy común en este tipo de historias. Miró el vacío y el vacío le devolvió la mirada. La locura es el resultado inevitable de descubrir la verdad. Cuando los personajes comprenden cómo funciona realmente el universo, su mente simplemente no puede soportarlo. Este es uno de los pilares fundamentales del horror cósmico. El conocimiento no libera, destruye. Saber demasiado significa enfrentarse a una realidad incompatible con la experiencia humana. Cuando descubres que el universo está gobernado por entidades abominables que son indiferentes hacia nosotros, tu destino ya está sellado. Aunque en este caso realmente deberíamos preguntarnos si Trent está verdaderamente loco o si es el único cuerdo en todo el mundo. Las mismas cruces negras que adoran su celda, que incluso podríamos considerar que son la imagen promocional de En la boca del miedo, no son realmente obra de un loco, sino... Espérate, ponen aquí. ¡Sáquenme de aquí! Les juro que allá afuera hay un parque con dinosaurios y el demiurgo es quien lo dirige. ¡Lo juro! ¡Lo juro! Buena refe, buena refe. Les digo que es verdad. El demiurgo está ahí. Y Jeff Goldblum estaba sin camisa y se veía re sexy. ¡Suéltenme! No. Se maman, lo que están puestas ahí totalmente maman. aposta por Trent para hacer creer al resto que está como una regadera y que no le dejen escapar. Este hombre prefiere permanecer encerrado en una celda acolchada que escapar, debido a lo que espera ahí afuera. La mayoría de la historia de la película es la narración de Trent sobre sus vivencias. ¿Cómo acabó aquí? Hemos de decir que Trent es, o mejor dicho, era, un hombre completamente racional, escéptico y convencido de que cualquier misterio puede ser resuelto mediante la lógica. Cuando el famoso escritor de terror, Sutter Kane, desaparece, justo antes de publicar su última novela, Trent recibe el encargo de su editorial de encontrarlo.
Trent ya comienza a sospechar que todo esto forma parte de una estrategia de marketing súper elaborada. El autor más leído del mundo desaparece justo antes de publicar su novela más esperada. Pero lo que comienza como una investigación aparentemente sencilla termina convirtiéndose en una pesadilla febril que pondrá a prueba la noción de la realidad del investigador. Pero antes de nada, tengo que recordaros la diferencia clave entre el horror cósmico y el terror más convencional. En la mayoría de estas últimas existe una amenaza concreta. Un asesino, un monstruo, un fantasma, un demonio. El protagonista puede vencerla, escapar de ella, o al menos comprender qué está ocurriendo. El horror cósmico funciona de una forma completamente distinta. La verdadera amenaza no es un monstruo, sino la insignificancia del ser humano frente a fuerzas que existen mucho más allá de su comprensión. El universo no es un lugar diseñado para nosotros, somos apenas un accidente irrelevante. Siento que, aquí ya más como opinión propia, siento que no es excluyente. Tipo, sí, efectivamente lo que dijo Davidsenko es verdad, pero siento que el hecho de que haya o no una presencia, un monstruo, una figura a la cual apuntar, no necesariamente quita el hecho de que todo lo demás igual aplique. Y eso creo que es una buena forma de manejar también el horror cósmico, porque ayuda a crear una falsa sentimiento de entender, ¿no? Por eso, recuerdo que sigo pensando en que me equivoco en el nombre de la novela, pero es que nunca existió el grupo antimímicos o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cuál es el punto? Esa historia me gusta mucho porque tiene, que me la tengo que leer de verdad, si bien serio un día, que básicamente va de esto. Es como un mundo de SCP, ¿ok? Lo básico, grupo secreto que va contra lo paranormal y los monstruos. El punto es de que la de los mímicos específicamente son de cosas que, que no tienen que ser conocidas. Porque son virus meméticos, ¿no? A eso se refiere. Entonces es de lo que están tratando de impedir que lleguen al público. El problema es que hay esta única cosa que es tan fuerte y tan fuera de la misma realidad que no tienen buenos registros de que esa cosa siquiera exista o de cómo funcione, porque cada vez que alguien intenta investigarlo para poder detenerlo, es borrado de la existencia. Porque es un antimemético. Entonces, en lugar de ser algo que se esparce por su conocimiento, este elimina cualquier existencia de su propio conocimiento. Entonces, la gran mayoría de la historia plantea la idea de que siquiera hay algo ahí, pero realmente cómo lo comprendemos el ser humano, porque tiene que ver mucha la historia con la forma de la percepción, la forma de cómo funcionan nuestros ojos, de cómo funciona nuestra mente, nuestro cerebro, nuestras ideas, nuestro mundo, ¿no? Y cómo la idea de un virus memético se adapta y que todo lo contrario a esto, porque claro, un virus memético es que entre más sabes de él, más daño te hace. Pero este es un antimemético porque está encargado de eliminar todo rastro de su existencia. No va a esparcirse como un peligro, sino que por el contrario. Entonces, mientras están en el grupo de antimeméticos, pues el problema es que tratan de investigar este problema que se están dando apenas cuenta, que llevan años tratando de detener, sin realmente saberlo. Ahí está, no hay división antimemética, se llama. Muchas gracias, Owen. Esa era. Ahí está, ese mismo era. Gracias, compadre del chatcito, en eso. No hay división antimemética, ese mismo es. ¡Ah! Es parte del universo. Para mí la cosa con los monstruos en el horror cósmico es que el monstruo, o por lo menos el que podemos ver, solo suele ser una consecuencia o manifestación mínima de lo que realmente es la amenaza. Como el visitante al final de Look Outside, que todos monstruos que vemos son consecuencia de su presencia, más no la amenaza principal, que es el conocimiento respecto a este ser y su totalidad. Y sus consecuencias. ¿Qué pasó? Mira, me comentan aquí. Está escrita dentro de la novela que estoy hablando yo, está escrita dentro del universo colaborativo de la Fundación SCP. Mira, esa parte no la sabía. Pensé que era más referencial que literal, pero mira tú qué chido. Entonces, claro, ahí tienes un punto fijo, tienes un monstruo de maneras más convencionales, por decirlo así, pero tiene todo el carácter de un ente de horror cósmico más marcado. Entonces, por eso digo, creo que lo que dijo Davidsenko sí es cierto, pero no excluyente. Pero eso requiere un excelente buen trabajo de
de escritura, ¿no? Porque puede Por salir parte de extremadamente juegos mal, con ¿no? temática Lovecraftiana y horror cósmico. Yo tengo de experiencia a Darkest Dungeon, donde los heroes tienen una barra de estrés, que si se llena te da un debuffo o bufo por el resto de la Ese es partida. más complicado, y si esa barra pero de sí. estrés se vuelve a Tiene llenar, muchas referencias el al héroe horror muere de un Lovecraftiano. ataque al corazón. Qué cosas, ¿no? Esa idea es el verdadero motor del miedo, la indefensión frente a una inmensidad que ni siquiera nos toma como un factor relevante. Es precisamente aquí donde En la boca del miedo destaca por encima de muchas otras películas. Carpenter ejecuta algo que se le da muy bien. No intenta asustar únicamente mediante sobresaltos o criaturas grotescas, que las hay. Carpenter y el body horror van de la mano. Pero como ocurría en La Cosa, las formas obscenas pueden ser chocantes, pero el horror es algo más profundo. El objetivo de la película es hacer que el espectador dude constantemente de aquello que está viendo, más que nada debido a la idea troncal de la trama, el misterio de Sutter Kane y sus novelas. Estas novelas parecen incitar una especie de obsesión o locura sobre sus lectores, algo que incluso el escéptico Trent admite cuando comienza a leerlas para tratar de buscar alguna pista sobre el paradero del autor. Menciona que a pesar de que no le gustan las novelas de terror, hay algo muy atrayente en cómo están escritas. Es una prosa casi hipnótica. Pero no nos adelantemos. Trent se da cuenta que las portadas de los libros crean un mapa que podría indicar dónde se encuentra el escritor, como una especie de caza del tesoro. El mapa indica un lugar en el corazón de New Hampshire, pero en los mapas no aparece ninguna población en ese lugar. Trent decide que el único modo de comprobarlo es dirigirse allí directamente. Es acompañado por Linda Stiles, una trabajadora de la editorial que se encarga de revisar los libros de Kane. Es así como nuestros protagonistas llegan a un misterioso pueblo llamado Hobbs End, un pueblito típico de estética colonial de la costa este de los Estados Unidos. Un escenario ideal para este tipo de historias de terror, puede que debido a lo contradictorio de este tipo de poblaciones. A veces un lugar tranquilo e idílico, donde todos se conocen y se saludan por las mañanas, simple, ¿no? pero también un caldo de cultivo propicio para rencores generacionales, secretos y miradas indiscretas. Es en este lugar donde la percepción de la realidad comienza a tambalearse. El pueblo claramente se llama igual que el... Claro, es muy chistoso porque la simpleza es casi como lo opuesto, ¿no? Entonces eso es lo bueno de estos lugares, es crear la contrariedad de ambientes. Uno no espera que aparezca en un lugar tan tranquilo algo tan complejo. supuesto pueblo ficticio de las novelas de Kane. Y Linda, al haberse leído todos los libros, no tarda en percatarse que el lugar es exactamente igual a cómo se describen las novelas. Trent trata de racionalizar todo, diciendo que no se trata más que de un pueblo real en el que el autor se inspiró para desarrollar sus historias, algo no tan extraño en estos escritores de éxito. Pero da igual, el protagonista trata de tapar el sol con un dedo. La atmósfera del pueblo es demasiado extraña. Carpenter consigue transmitir una sensación onírica en las localizaciones del pueblo. Alrededor de los personajes ocurren sucesos inexplicables, y los habitantes actúan de manera cada vez más extraña. Pero al igual que en un sueño, es como si Trent decidiese ignorar o pasar por alto lo que acaba de ver, tratando de convencerse de que todo es una especie de actuación, una estrategia de marketing colosal, que todo es una broma muy pesada. Ay, me recuerda... O bueno, como la funcionalidad del pueblo, me recuerda mucho a esta historia... bueno, historia de Lovecraft. Ay, ¿cómo se llamaba? Ay, sí, es re clásica. ¿Cómo se olvidó el nombre? Vamos, Bonnie. Ay. Ah, bueno, me lo dirán en los comentarios. Oh, me ahueoné. Pero es cuando Linda se encuentra cara a cara con Sutter Kane que todo comienza a encajar de una forma horripilante. Por cierto, el personaje de Kane es un claro homenaje a Stephen King. Ahí está, ya lo Que dije. a diferencia de King, Sutter Kane no es simplemente un escritor de novelas de terror. De alguna forma, este superventas se ha convertido en un medium entre la tierra y algo más. Es el arquetipo del profeta de los dioses antiguos en los relatos Lovecraftianos. Comenta que él no ha creado la historia, simplemente la transcribe. Afirma que las ideas provienen de otro lugar, de unas entidades ancestrales que esperan el momento adecuado para regresar y reclamar el mundo. Es una interpretación muy inteligente del concepto de inspiración artística. Ya sabéis, hay días en los que puedes estar media hora delante de una hoja en blanco sin que se te ocurra nada, pero otros días parece que alguien te está susurrando todo al oído. Que algo... ¡Hijo de puta! ¡Se está proyectando! Yo también me estoy proyectando. ¡Ah! Tienes razón. Oh, como odio esa weá. Es como que... Oh, no puedo escribir. Me muero. No puedo diseñar. Qué paja. Y otro día estoy a las 3 de la mañana. ¡Sí! Llevo 4 videos hechos. ¡Que sean 6! Y caigo en la locura absoluta. ¡Es divertido! que no está ahí te está poseyendo. Es así como Carpenter Como un utiliza el ejemplo en fenómeno juegos como una de rol, línea... Tengo experiencia en Call of Cthulhu World of Darkness. ¡Sí! Con el primero, desde el inicio te advierten de que no te lances a combatir los horrores cósmicos porque vas a salir loco o muerto del encuentro. Mientras que en Mundo de Tinieblas se habla del Wyrm,
un ser cósmico que traerá el apocalipsis a nuestro mundo, y cada raza tiene su cultura en cómo la nombran y buscan evitar que llegue a manifestarse. Chido. Directa con seres de otros planos. Obviamente, las historias de Kane no son relatos comunes. Como ya hemos dicho, parecen desencadenar locura y obsesión en ciertos lectores, pero esto no es más que la punta del iceberg. Poco a poco nos vamos percatando que todas las personas de Hobbs End son en realidad personajes de las novelas de Kane, títeres bajo el tiránico influjo de la máquina de escribir del escritor. Hay una escena especialmente poderosa en la que Trent se oculta en un bar de Hobbs End. Allí se encuentra con un pueblerino herido por a saber qué criatura demencial. Es entonces cuando el hombre, después de intercambiar unas palabras, decide quitarse la vida apuntando el cañón de su escopeta contra su cabeza. Trent trata de detenerle y convencerle de que no lo haga, pero el pueblerino simplemente contesta: no puedo hacer nada. Él ya lo ha escrito. El caso es que tarde o temprano Trent se tiene que enfrentar cara a cara con el escritor. Este le entrega su obra final, la obra maestra, En la boca del miedo, lo que el investigador vino a buscar. Es aquí cuando se confirma la terrible realidad, el giro de guión. Kane comenta que Trent no es más que otro personaje cumpliendo su rol en la novela. Es el protagonista de En la boca del miedo. A pesar de que el investigador comprende que esa novela no debe salir de Hobbs End, ya que Me pregunto, ¿existirán estos libros en formato post de libro? ¿Te imagináis así como los libros malditos de que se mencionan en la película son libros reales que puedes leer? Tipo, y te imagináis las portadas también, si las tomas y las rompes en la vida real, crean el mapa del lugar este. Eso sería excelente marketing. desencadenará el fin del mundo cuando Yo todo el tendría la mundo la colección lea, completa, bro. Kane dice que no tiene opción, que ya está escrito. Kane tiene el poder de alterar la realidad. En otras palabras, la imaginación tiene el poder de reescribir el mundo. Es un concepto profundamente inquietante, porque elimina una de las pocas certezas que tenemos, la capacidad de distinguir entre lo real y lo imaginario. Básicamente, se trata de la idea de que los escritores son forjadores de mundos, no solo de sus mundos, sino también del mundo real. Una reflexión sobre el poder de la ficción. Las historias cambian nuestra manera de pensar, influyen en nuestras emociones e incluso modifican nuestra visión del mundo. Malditos Carpenter hijos de la lleva esta Jones. Si existe el libro en tapa dura. O sea, no, el de la boca del miedo me imagino que sí, pues, pero yo hablaba del resto, ¿no? Porque se genera el pueblo y tal, porque a ver. Aquí está. ¡Ay, no mames! Que los demás sí, espérate. No, me estáis troleando, ¿verdad? No, solo está el normal. Sí, solo está el normal. Oye, por un momento me asusté, ¿eh? Ese hubiera estado durísimo, weón. A ver, ¿cómo se llaman los otros libros, by the way? Espérate, aquí tengo un pantallazo. A ver, ay. Lo cliqué, ahí está. A ver, aquí está. Se llaman La sombra del tiempo. Ah, no, espérate. ¿Están basados en libros de Lovecraft de manera directa o cómo es esto? Dame un segundo. Efectivamente, todos los libros de Sutter Kane están basados en libros de Lovecraft. Efectivamente, mira tú qué interesante. The Feeding está basado en The Rats in the Walls. Esa historia me encanta. Esa historia me fascina. Yo recuerdo ¿ven? que con mi papá teníamos el meme después de ver la peli de que cada que viajábamos con mi mamá en ruta en el campo a la noche, y aparecía un viejito en bici era porque estábamos entrando en una historia de Sutter Kane XD. Y admito que ahora recordando esta peli, me encantaría tener una copia al menos del libro principal para tenerlo de recuerdo. Y de mame decir cada que lo vean do you read Sutter Kane. No, durísimo. 43 Smag. Y no, de paso, para el que le interesa, los 6 libros de Sutter Kane son Cazador fuera de tiempo, que está basado en El cazador de la oscuridad de H.P. Lovecraft. Está El final del horror de Hope, que está basado en El horror de Dutchwick. El túnel que respira está basado en La sombra fuera del tiempo. The Feeding, que está basado en Las ratas en las paredes. Puta que me gusta esa historia, bro. Ay, no alcanzo a leer. Dice algo en... La cosa en el sótano está basado en... Su puta madre, este sí que no lo puedo leer. No, la foto está muy chiquita, no lo puedo leer. Pero bueno, y finalmente En la boca del miedo está basado en La montaña de la locura. ¿Qué más clásico, bro? ¿Qué más clásico, weón?
Ah, y de paso, el libro, el de verdad, el tapa dura, que lo encontré, lo venden con el texto de este Halloween, ¿leerás a Sutter Kane? Ah, ¡qué genio! ¡Qué genio! No, viejo, qué god. ¿Cómo? Ah, huelen eso. ¡Cómo me gusta el olor de un buen marketing! ¿Cuál es ese de la rata en las paredes? O sea, no, el libro en la película se llama The Feeding. O sea, la alimentación. No sabría traducirlo en español, bro. Pero sí, ese es The Rats in the Walls. Las ratas en las paredes. Ese es de Lovecraft. Ese es el que yo leí y le recomendé inmediatamente a Serry la idea del video de las ratas. Idea al extremo con una novela que literalmente es capaz de reescribir la realidad. Es así como en La boca del Tu miedo avatar utiliza... está raro. Ah, no, es que como estaba leyendo me acerqué a la pantalla y me fui fuera de la cámara. Os digo, perdón, me estoy Lovecrafteando. No, ¿de qué va el de las ratas en las paredes? En resumidas cuentas, un compadre va a una propiedad que va de él y de su familia y va descubriendo los misterios horribles que hay ahí, mientras escucha ratas en las paredes y empieza a encontrar un pasadizo secreto donde descubre que la gente que vivía en la casa eran caníbales, que tenían a gente como que eran caníbales ritualistas, que tenían a gente como ganado y la llevaban tanto tiempo encerrada ahí abajo en lo que ya parecía una ciudad subterránea completa, y la gente lentamente se iba deformando en ratas y él mismo como protagonista va cayendo en la locura, él empezando a escuchar ratas en las paredes que después empiezan a sonar en el piso, luego empieza a verlas y a sentirlas por todos lados, luego entre medio de su chaqueta, en medio de su piel, dentro de su carne, dentro de su cabeza, y eventualmente vemos de que mató y empezó a devorar al compadre que lo estaba acompañando en esta aventura. Me encanta esta historia aún. Tipo, esta es la versión resumida, pero créanme que... Ay, de paso, lo encierran en el psiquiátrico donde sigue insistiendo que hay ratas en las paredes porque las escucha todo el día y toda la noche. Me encanta esa historia, es brutal. Es muy brutal. Me estoy demiurgueando. ¡Ah! ¡Me estoy hurgando! ¿No? ¿Cómo era? Me estoy gasteando. Suena chistoso. Esta premisa para plantear una cuestión terriblemente perturbadora. ¿Trent es un hombre controlado por el influjo de Kane? ¿O acaso desde su concepción, Trent ya estaba predestinado a ser un personaje de la novela? ¿Es acaso toda la existencia del protagonista una ficción literaria? ¿Y si nuestra realidad fuera simplemente una historia escrita por alguien más? En resumen, se plantea la posibilidad de que a pesar de que los seres humanos queramos controlar nuestro destino, en realidad somos personajes diminutos dentro de un universo controlado por entidades cuya existencia apenas alcanzamos a comprender. Es justo aquí cuando nos encontramos la que probablemente sea una de las mejores escenas de horror cósmico de la historia del cine. ¿Sabéis cuando se mencionaba al principio que un narrador, a pesar de ser la manera idónea de la literatura para presentar el horror cósmico, en el cine no funciona? Más que nada porque va en contra de lo establecido por el lenguaje cinematográfico. Pues el genio de Carpenter consiguió saltarse todo esto de una forma bastante ingeniosa. Linda comienza a leer el manuscrito de En la boca del miedo, describiendo de una manera exacta las acciones de Trent. Ya tenemos un narrador, pero integrado en la película. Es en ese momento que Trent se acerca a una especie de portal que lleva una negrura infinita. El plano solo nos muestra la cara de horror del protagonista, al mirar en el interior, pero Linda nos narra una aproximación de lo que el personaje está viendo. Trent estaba de pie al borde del abismo. Miró hacia la cima ilimitada de lo desconocido, al mundo estigio que bostezaba perezosamente en el más allá. Los ojos de Trent se negaban a cerrarse. No gritó, pero las horrendas abominaciones gritaron por él. Cuando en ese mismo instante las vio derramarse y subir dando tumbos saliendo de un enorme e inmundo abismo negro, ahogándose en los huesos blancos y relucientes de innumerables siglos sin santificar. Empezó a alejarse de aquel lugar, cuando el ejército de indescriptibles figuras, apenas iluminadas por la luz del abismo, fueron arrastrándose hacia él, para salir a nuestro mundo. El personaje sale corriendo de allí, a través de un pasillo infinito, mientras sea lo que emergió de ese portal, le persigue. Abominaciones más antiguas que el tiempo. Aún así, no acabamos de vislumbrar del todo el aspecto de las criaturas, como si tanto Trent como los espectadores no fuésemos capaces de asimilar la monstruosidad de estos seres. Es una estrategia que utiliza a lo largo de toda la película el bueno de Carpenter. Las criaturas muchas veces permanecen parcialmente ocultas o aparecen durante muy poco tiempo. Esto es importante, porque el horror cósmico funciona mejor cuando lo desconocido conserva parte de su misterio. Trent consigue escapar de Hobbs End, pero cuando vuelve al centro de la editorial para contar lo ocurrido y advertir que nadie vaya en busca del manuscrito de la novela, nadie entiende de lo que está hablando. Le comentan que ya entregó el manuscrito hace 3 semanas, que la publicación ya está en marcha.
También dicen que no saben quién es Linda. Nunca han tenido una trabajadora llamada así. Vamos, que la habilidad de Kane para alterar la realidad va más allá de Hobbs End, hasta el punto de ser capaz de literalmente alterar la saturación y los filtros del metraje de la película. Como no, todo esto es demasiado, y acaban volviendo loco al bueno de Trent. Así es como llegamos al comienzo del filme, con nuestro protagonista encerrado en una celda acolchada. La última novela de Kane será el libro más vendido de la historia, todos lo leerán, y al leerlo todos enloquecerán y cambiarán. Actuarán como los cerrojos que van abriendo las puertas invitando a sea lo que habita en el otro plano, hacia el nuestro. Ni siquiera los no lectores se salvarán, ya que han hecho una versión cinematográfica. Aquí viene el golpe final de la película. Cuando creemos haber encontrado una explicación, Carpenter vuelve a romper las reglas, y nos obliga a replantearnos todo lo que hemos visto. El desenlace no ofrece respuestas tranquilizadoras, ni una victoria del protagonista. Al contrario, confirma que la derrota era inevitable desde el principio. Trent consigue salir de su celda, después de que todo el centro psiquiátrico en el que estaba encerrado perdiese la cabeza o fuese masacrado por criaturas desconocidas debido a que la plantilla leyó En la boca del miedo. Es el fin del mundo. La humanidad ha perdido. Así que ya que está, Trent se mete en una sala de cine para ver la versión cinematográfica de En la boca del miedo. La película que se proyecta en la pantalla no es otra que En la boca del miedo, de John Carpenter. La misma película que hemos visto desde nuestro salón. El protagonista acaba contemplando su propia historia, como un simple espectador, incapaz de distinguir si alguna vez tuvo libre albedrío o simplemente fue un personaje dentro del relato de Sutter Kane, riendo a carcajada abierta, completamente fuera de sí. Lo peor es que Trent ya sabía lo que estaba pasando durante toda la película, solo que se negaba a aceptarlo. Anteriormente hemos visto a Trent en un par de ocasiones detenerse en un callejón, rasgando el póster de uno de los libros de Kane para observar lo que hay debajo. Nosotros como espectadores nunca lo vemos, pero es en el último tramo de la película cuando el protagonista vuelve a realizar la acción y rasga completamente el cartel, desvelando que debajo se encuentra el póster de su última novela, En la boca del miedo. En la portada aparece su protagonista, Trent, es decir, que Trent llevaba sabiendo desde el principio de la película que de alguna forma aparece en la novela. El cierre de la película es profundamente pesimista y completamente coherente con la filosofía del horror cósmico. A todos nos gustan los finales felices, pero esto no es ni Disney ni Marvel. Una buena historia de horror de este tipo debe acabar precisamente así, de una forma indiferente hacia el protagonista y, por qué no decirlo, la humanidad. Ahí recae el verdadero horror. Todo este esfuerzo titánico no ha servido para nada. Ni siquiera formabas parte del juego. Eres una mota de polvo en un vendaval. Vamos, que con este final Carpenter ha roto la cuarta pared. Y nos indica a los espectadores que al haber visto la película de En la boca del miedo, también hemos sido afectados por la locura cósmica de Kane. Espérate, dicen aquí, bro, imagínate ver a la peli y cuando ves esa escena, escuchas a alguien cagado de risa y ves a Sam Neill al lado tuyo, con la misma ropa viendo la película junto a Dicen que ti. es el apocalipsis más original de todas. Si miras la película o lees el libro, desapareces. ¡Hola, wey! ¡Oh, Dios! ¡Esa wey estaría durísima! ¡Oh! ¡Oh, esa wey sería palpico! Tipo, está viendo la película de la película y tú estás viendo esa película y luego tuyo está el weón ahí de... ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso sería cagadísimo! Me cago hasta las patas. Primero que todo le pido un autógrafo, luego me mato. No, eso hubiera estado durísimo. Está brutal. Película culiada 6D, weón. 7D la cagada. Poco de más sentía y el sabor lo de craftiano. Echad un vistazo en el espejo a ver si veis que vuestros ojos están empezando a hacer cosas raras. Por cierto, para hacer esta película todavía más meta de lo que ya es, el año pasado se publicó el libro de En la boca del miedo, escrito por Sutter Kane. Dicen que está bastante bien, que la prosa que se utiliza es hasta cierto punto hipnótica. En resumen, En la boca del miedo es una joyita olvidada de John Carpenter, y que se trata de una de las mejores representaciones que ha dado el cine del horror cósmico. Captura la esencia del género sin necesidad de adaptar directamente un relato del escritor de Providence. Si habéis visto hasta el final el vídeo, pues ya os he spoilado los giros más potentes, pero la película es tan buena que no necesita estos giros sorpresa para seguir siendo disfrutable. No es una de esas cintas de misterio de usar y tirar, en las que una vez ya sabes el misterio, la película carece de gracia. Os recomiendo verla, sobre todo a modo de homenaje para el bueno de Sam Neill, que aparte de ser nuestro querido Dr. Grant en Jurassic Park, también tenía papelones como John Trent en La boca del miedo. Además que si le seguíais en redes, el hombre tenía pinta de ser un buenazo. Descanse en paz, señor Neill. Qué grande. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis lo que toca ahora. Si os ha gustado, dad like, compartid y suscribíos al canal. Y bueno, ya nos vemos en el siguiente vídeo.
Chao, chao. Ya, y ahora es cuando aparece el demiurgo y nos vamos todos al Pioms. ¿Podríamos verlo uno de estos días? Sí, podría ser. Me tientas. El Pioms, el Pioms. Ahora hay que ver a los Casimiros en las paredes. ¡Jamás! Ya iré terminando el stream del día de hoy, porque mañana toca gameplays, así es. Así que ya me voy relajando por esta noche. Espérate, ¿por qué estoy haciendo la outro si Te aún lo no termino pongo el más video? duro. Imagínate que Sam Neill hubiera ido al cine oculto, y justo en esta escena se empiece a reír vestido como en la película a carcajadas. Eso hubiera sido No, épico. pues eso es lo que habían dicho. Eso es lo que habían dicho. Tipo que Sam Neill aparezca vestido como en la película y se empieza a cagar de la risa en la escena de él cagándose de la risa viendo la peli, wey. Eso era lo que estaban diciendo. O sea, hubiera estado durísimo, weón. Puta, ahora tengo interés. Tengo interés. Interés conejuyo. ¡Oh!